¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Vamos a hablar acerca de la reforma agraria, justamente en el que se da en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Como bien se ve acá en la imagen, Juan Velasco Alvarado detenta el poder en el año 1968, más precisamente en octubre. En el año siguiente, que es en el año 1969, justo el 24 de junio, es que se va a poder advertir a través del decreto ley que él da, la ley de reforma agraria. Es así que a través de esta ley de reforma agraria eh, da como una especie de reasignación de tierras a los campesinos. Eso es lo que se menciona en la literatura de búsqueda respecto a la reforma agraria. A ver, esta reasignación, como se menciona, tuvieron en definitiva en gran porcentaje y en gran medida a mi consideración impactos negativos. Impactos negativos no solamente para esas personas que supuestamente debía haber ayudado, sino sobre todo a la economía nacional, al régimen, bueno, y al gobierno de forma general. A ver, según Matos y Mejía, en el periodo de 1969 a 1980, la ley de reforma agraria tuvo como consecuencia la expropiación, ojo, de cerca de más de 15.000 a entre grandes y medianas propiedades. Y esto equivale a cerca de 10 millones de hectáreas. Bueno, profesor, continuando con la exposición, hay que mencionar también que este contexto de reformas agrarias no es unívoco al Perú, sino que además se da en toda la región, en toda Latinoamérica. Hay que mencionar también que esta propendera a estas reformas agrarias en salvaguarda de los desposeídos, sobre todo en la ruralidad, eh, venía como parte de apoyo del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. De hecho, él propendía a que se impulsaran este tipo de reformas porque él también tenía ese sentido de que era necesario, de que se pudiera dar. Eh, es tan así de que el presidente de los Estados Unidos indica de que va a hacer empréstitos a todas, en este caso a todos los países que requieran de ello para que puedan poner en marcha este tipo de reformas en sus respectivos países. Entiendo que fue Cuba la única que no se adhirió a ello, en todo caso la que rechazó la propuesta. Pero en el caso de Perú, también el presidente Velasco Alvarado no mantenía una relación eh, con los Estados Unidos, sino más bien con los países antagónicos a este, ¿no? Caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y demás de este tipo de ideologías, o relacionados a este tipo de ideologías. En este contexto latinoamericano, justamente en 1969, con esta reforma que él inicia a través de este decreto ley que ya hemos mencionado, eh, por ejemplo, lo que nos advierte Matos Mar es que se va a acabar con el yanaconaje, ¿no? Como bien sabemos, el yanaconaje respecto a la pirámide social en el incanato era una de las más bajas junto con los piñacunas. De hecho, eran el estrato social más bajo. Entonces, Matos Mar, en palabras de Matos Mar, consideraba que se acababa con ese yanaconaje al que estaban relegados ciudadanos campesinos en la ruralidad. Pero, a ver, vamos a pasar con las consecuencias sociales, políticas y económicas. En este caso, respecto a las consecuencias sociales, en definitiva sí hay una redistribución de las tierras, eh, quitándole a los terratenientes, en este caso, para asignárselas a los campesinos, no solamente de manera individual, y de hecho, sobre todo de manera cooperativista, bajo ese concepto de empresas asociativas que tenía el régimen. Entonces, digamos que hay una equiparación respecto a una ciudadanía que los campesinos no tenían hasta ese entonces.
De hecho, eso es lo que más, por lo menos lo que aplauden este tipo de, de reformas que realizó Velasco Alvarado, es lo que más aplauden de él. Sin embargo, vamos a referirnos a qué tipo de ciudadanía puede ejercer alguien que en la escasez o alguien que no que carece de este tipo de necesidades básicas que, que se van a profundizar de hecho y ahora mismo lo vamos a ver. Como le menciono esto respecto de las reformas o consecuencias sociales, respecto de las consecuencias políticas. De hecho, hubo un incremento también de la burocratización. El Estado también, las planillas estatales ascendieron, colapsando también la economía, que bueno, de hecho fue uno de los factores para que colapsara la economía. La inestabilidad política también, eh, dado que, como sabemos, era un régimen militar autoritario. Y bueno, también hacer uso también del Cinamos, que era un aparato gubernamental para hacer la propaganda política que en este caso su gobierno requería, porque también ya había puesto restricciones a la prensa. Se había apropiado en este caso de la prensa. Eh, Vamos a centrarnos sobre todo en respecto a las consecuencias económicas. A ver, el crecimiento promedio, en este caso por década, información del banco del BCR, eh, vemos cómo se advierte en la primera década del 50 al 60 respecto al PBI per cápita, ojo, y a la productividad. Y en el caso de la siguiente década del 61 al 70, vemos también que esos porcentajes se mantienen. Velasco Alvarado ingresó en el año 1968, de hecho a finales, fue en octubre, con la reforma en 1969 hasta 1975 que acaba eh, la, la ostentación de ese poder. Vemos cómo en esta década del 70, ya pasado al 80, vemos cómo el PBI per cápita disminuye, decrece este. Y también vemos cómo la productividad, que es en este caso la columna en azul, va en negativo, hacia abajo. Entonces vemos que las reformas tales, que además no solamente se circunscribían a este tipo de dación de tierras, de expropiación de tierras de los latifundistas hacia los campesinos, sino que además era transversal. Económicamente, él mm, creía en una economía proteccionista, creía, digamos, de hecho, más que creía, ejecutó la estatización de muchos sectores de la economía. Y también vemos que justamente la inflación se disparó desde el año 1969, que es el segundo año, digamos, y cómo se dispara hasta 1978. Evidentemente su gobierno acabó en 1975, eh, más que acabar interrumpido por el siguiente gobierno militar también, eh, hasta 1978, que van justamente con las consecuencias de todas las acciones y todas las reformas, entre comillas, que inició Velasco Alvarado. ¿Quiénes más sufren con este tipo de acciones y sobre todo de consecuencias, en este caso la inflación? Los que menos tienen. Y los que menos tienen pueden adquirir menos cosas porque menos tienen. La inflación justamente indica que las cosas se disparan, los precios se disparan. Eso indica que si tú tenías 10 soles, bueno, en ese entonces una moneda distinta también, si tenías determinada cantidad de dinero, te alcanzaba para tal o cuales cosas, con la inflación te iba a alcanzar para menos cosas todavía, para que puedas adquirir menos cosas. Entonces, en definitiva, quienes más sufren esto, a quienes más golpea la inflación, es a los pobres. Entonces teníamos a campesinos que habían
se habían adquirido tierras a través de la dación de este decreto ley, pero que sin embargo no hubieron reformas consistentes o en este caso sostenidas que permitieran en este caso la tecnificación de las acciones que ellos pudieran hacer en bien de la producción de sus campos, que no los hubo. No hubo tal asistencia técnica para ellos seguir, campesinos, seguir, digamos, con poder emprender en sus tierras. Eh, la producción disminuyó, como ya habíamos visto en el caso anterior de las columnas, no solamente disminuyó, sino que además fue en negativo. Entonces, el acompañamiento de estas reformas, que no solamente se da a través de una dación de ley y la asignación de tierras, sino que también es un acompañamiento sostenido con acciones que requería de parte del gobierno para que puedan los campesinos poder, sostener la economía a través de la producción de, en este caso, de alimentos, etcétera, y todo lo que se pudiera producir en, la, en sus campos, pero de hecho no fue así. Las conclusiones, profesor, que se ha considerado en definitiva fue justamente que no hubo sostenimiento de este proyecto o de esta reforma. También que, digamos, lo que sí se consiguió, podemos decir como cosa positiva, es que ya se había acabado este, este ciclo, o en este caso este binomio o esta relación del latifundista con el campesino, sino que más bien, digamos, ya estaban más equiparados, pero ojo, era una equiparación no acá, era una equiparación acá. Entonces seguramente los latifundistas, que es más, también perdieron, porque en la dación de esa ley se les iba a pagar con bonos, que hasta ahora no se han pagado. Entonces, perdió el gobierno, perdieron los campesinos, perdieron los latifundistas también, obviamente. eh, Fue un receso total. A consideración particular, considero que, si bien es cierto, sí era necesaria una reforma, porque era evidente necesario la devolución de esta ciudadanía a los campesinos. Sin embargo, este tipo de reformas a medias o reforma sin haberlo pensado, sin haber planeado, eh, fue en contra más bien de los intereses de los propios campesinos, quienes murieron efectivamente de hambre, porque no había lo necesario para que pueda haber una producción idónea en el campo. Más bien se tenía que importar ciertos productos, ¿no? Cosa que nosotros más bien, esa disminución también que teníamos como exportadores, y va en declive porque justamente ya estábamos importando, justamente por este caso de escasez, de poca producción y a veces de nula producción. Creo yo que las reformas que se debieron haber hecho en este caso hubieran sido necesarias, justamente equiparadas a la realidad. Por ejemplo, en la costa norteña relativamente funcionaba bien, las grandes azucareras y ese tipo de sector. Cuestión que no funcionaba seguramente muy bien en el sur, porque en comparaciones se producía más en el norte que en el sur. Esas son comparaciones seguramente odiosas, pero que eran necesarias para poder saber qué tipo de acciones podemos tomar, no solamente de forma radical y de forma integral en todo el país, sino ver determinada situación o realidad de cómo es que se produce acá y cómo es que se produce en el sur, cómo se produce en el norte. Entonces, esas son las reflexiones últimas. De hecho, también los proyectos de irrigación serían necesarias para poder haber ayudado a este tipo de reformas que se inició. Se habla de una segunda reforma agraria con el señor Castillo que no llegó a nada finalmente, que ni siquiera se empezó porque solamente hablaba de las funciones que tenían los órganos de línea y que le correspondía de hecho al Ministerio, al Midagri, al Ministerio de Agricultura y Riego,
pero que sin embargo una reforma necesita justamente de ello, ¿no? Reformar de manera esencial, pero no supo ni cómo ni qué hacer. Entonces, de que se requiere, de hecho, definitivamente siempre se va a requerir reformas, sobre todo en sectores que adolecen de este tipo de productividad. De hecho, la costa, en este caso la costa sur, en Ica, y la agroexportación que ha venido habiendo, ha sido de hecho en ascenso tanto hasta posicionarnos primeros en productos como espárragos o uvas. Entonces, si hubiera tenido ese tipo de visión y no tanto una visión proteccionista y estatalista como si la tuvo Velasco Alvarado, probablemente hubiéramos sido definitivamente pioneros. No fue el caso, no fue el caso, no fue una reforma que ayudó, más bien no se retardó toda una década. Entonces, las reformas se hacen pensando en el cómo se van a hacer y cómo se debe sostener en el tiempo. A consideraciones finales son esas, profesor. Muchas gracias.